Los movimientos sociales de 1968 comprendieron una escalada mundial de conflictos sociales, predominantemente caracterizada por rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas, que respondieron con una escalada de represión política. El movimiento estudiantil de 1968 representó un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, al surgir una protesta pacífica que cuestionó y se opuso en el sistema en contra del autoritarismo gubernamental, mismo que logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad mexicana, principalmente de clase media. Durante la presentación de nuestro álbum podrán visualizar los movimientos sociales de México, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Movimiento Magisterial, el ya mencionado anteriormente, Movimiento Estudiantil de Tlatelolco y finalmente los movimientos de la sociedad civil, como el feminismo, los terremotos del 85 y 2017, además del movimiento Mazahua y la lucha por los derechos políticos. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. El Ejército de Liberación Nacional se formó el 17 de noviembre de 1983 en las montañas y selvas de Chiapas, pero el 1 de enero de 1994, cuando los invisibles e inexistentes herederos de Zapata emergen de la oscura y larga noche, encapuchados de la selva tropical lacandona, liderado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, con el subcomandante Marcos, que en realidad se llamaba Rafael Sebastián Guillén, y se identificaba como Marcos ya que son las siglas de Movimiento Armado Revolucionario. Su objetivo era luchar por el bienestar del pueblo y crear mejores condiciones para los indígenas. Principios básicos: defensa de derechos colectivos e individuales, construcción de un nuevo modelo de nación, red de resistencia contra el neoliberalismo. Se acabó, se acabó, la paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí, pero ya se acabó. El pueblo manda, el gobierno obedece. Vamos maestro a luchar con honor, que tus derechos te quieren quitar. La historia dice que tienes razón, aunque el gobierno te mande golpear. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una agrupación de maestros y trabajadores del sistema educativo, ya sea público o privado, que tienen por misión el estudio, defensa y mejoramiento de intereses comunes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es un sindicato, es una organización de trabajadores de la educación libres que luchan por mejorar sus condiciones de trabajo. La relación del CENTE con el Estado es que ésta se vio reforzado con la nueva política gubernamental, llegando a una serie de acuerdos. Es decir, que a diferencia de la coordinadora, el CENTE tiene más relación con el Estado. Los movimientos magisteriales fueron y son de suma importancia para la lucha de los profesores que hacen su esfuerzo de mejorar sus condiciones laborales y de mejoras al sistema educativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación fue creado el 30 de diciembre de 1943 con el objetivo de mejorar los intereses comunes de los magisterios, auspiciados por el Partido de la Revolución Mexicana,
actualmente PRI, creado para apoyar al partido en el poder, fundado por Manuel Ávila Camacho. Por problemas de corrupción se crea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979, que es una organización liberada de represión política que busca luchar por sus prestaciones económicas y por más de 40 años ha logrado sobrevivir. Mis abuelos he de defender los derechos que hay en la Constitución. Libres, soberanos siempre hemos de ser, y laica y gratuita nuestra educación. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vendepatrias en nuestra nación. Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. Mientras el óleo la sangre corrió, delegados que sabían la verdad. Es injusticia, el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Movimiento estudiantil de 1968. El 22 de junio de 1968 se enfrentan estudiantes del Politécnico y de la UNAM, lo que crea un conflicto que es detenido por los granaderos. Al día siguiente del conflicto, los grupos de granaderos entraron a las escuelas a golpear a maestros y alumnos sin motivo alguno, alegando que era la corrección ante las acciones de los estudiantes. Las acciones de la policía violaban los derechos de los estudiantes, quienes más tarde formaron el Consejo Nacional de Huelga. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Esta gran manifestación tiene un gran antecedente de huelga que buscaba justicia para la sociedad universitaria y la sociedad civil. Causas del movimiento. La sociedad fue reprimida y olvidada, hicieron caso omiso a las peticiones de los estudiantes. Para ese entonces, los jóvenes no tenían voto, no tenían voz, no eran escuchados. Hubo un mal manejo del sistema educativo y enseñanza a conveniencia del gobierno. Había un problema salarial, un endeudamiento, salarios bajos e injustos. Nuestro gobierno era autoritario y reprimió al pueblo por mucho tiempo, pero lo que más pesaba la pobreza y la desigualdad social. El silencio no volverá a ser una opción. El 2 de octubre nos olvida y jamás será olvidado. Este movimiento le dio voz a los estudiantes y vista a nuestro país. Gracias a esto pudimos darnos cuenta del autoritarismo del gobierno que teníamos y dejamos de tenerles miedo. Unidos podemos con todo, y si es por un bien común, la lucha siempre valdrá la pena. El sector estudiantil tiene una dinámica de corto plazo, ya que en muchos aspectos al término de sus estudios abandonan las inquietudes que dieron lugar a intervenir en asuntos académicos, políticos y sociales. Sin embargo, en ocasiones dejan una huella profunda que perdura a través del tiempo y de la historia. Fuerzas Armadas el gobierno mandó, con orden directa de tirar a matar. Letrados y pedían justicia, todos peleaban por una idea. Luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos tuvieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Eres el gobierno mató ilusiones y esperanzas del hombre. En vano fue y su ideal se perdió.
Los movimientos de la sociedad civil son instituciones constituidas por ciudadanos que se agrupan con el fin de participar en la construcción de la democracia y de cubrir algunas necesidades de la sociedad. Estas sirven como intermediarios entre el Estado y la ciudadanía. Terremotos de 19 de septiembre de 1985 y 2017. El terremoto de 1985 inició a las 7 horas con 17 minutos y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. El terremoto de 2017 se produjo a las 13 horas con 14 minutos y tuvo una magnitud de 7.1 grados a la escala de Richter. Nos deja como enseñanza que todos los mexicanos somos muy unidos y que en los momentos más trágicos y tristes nos apoyamos mutuamente para levantarnos como nación, como comunidad y como pueblo. Demostramos la humildad y altruismo característico de nosotros los mexicanos. Movimiento Mazahua. En septiembre de 2003, indígenas Mazahua sufrieron inundaciones de 300 hectáreas de cultivo por el desbordamiento del río Malacatepec. Esta manifestación se dio para pedir a la Comisión Nacional de Agua el pago de sus cultivos echados a perder. Lucha por derechos políticos. El 23 de septiembre de 1947, gracias a la ley que marca que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen a los varones, esto con la finalidad de poder alcanzar el voto femenino y la igualdad de género. Feminismo como movimiento social de derechos civiles. El feminismo tiene como objetivo luchar por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar las diversas formas existentes del sexismo. Los movimientos sociales fueron un gran paso para conseguir mejores condiciones en el futuro. Gracias a ellos, ahora somos escuchados e incluidos en las decisiones. Ahora sabemos que juntos somos más fuertes y que si luchamos por nuestros derechos, tarde o temprano los conseguiremos. Una propuesta para resolver los problemas que tenemos como universitarios o sociedad en general sería pedir más herramientas de trabajo, apoyos a proyectos que tengan como objetivo ayudar en un futuro a los demás.